noches, hermanos. Estamos aquí en la iglesia de Sonadora y les damos la bienvenida a nuestra clase semanal referente a la crisis en esta lección. Esta noche le tocará a nuestro hermano Jimmy dirigirnos en este entendimiento y pues les damos la bienvenida y la gracia por estar con nosotros. Gracias, Fabi. Señor les bendiga grandemente a todas y todos. Aquí estamos continuando con esta unidad sobre crisis, el trimestre, ¿verdad? El tema del trimestre es crisis, esperanza y unidad. Y de este mes se está enfocando el tema de manejo de crisis. Y en las primeras dos lecciones de esta unidad sobre manejo de crisis, se empezó discutiendo, de hecho, esta tercera lección culmina un ciclo de 3 lecciones que se han concentrado en el capítulo 17 de Primera de Samuel, que es el enfrentamiento de David a Goliat. Y en efecto, como dijeron nuestros pastores en las pasadas clases, la invasión filistea, liderada por este individuo Goliat, que aparentemente era imposible de derrotar, crea una crisis en el pueblo hebreo. Y sale el ejército, se prepara a combatir, pero como que no arrancan. Y no arrancan por la guerra psicológica que Goliat les hace, nos dice la lección anterior, que por 40 días. Así que evidentemente el pueblo hebreo y su ejército en particular tenían una crisis entre manos, porque tenían un problema que no encontraban cómo resolver. Entonces en la lección pasada vemos que llega al campamento hebreo David, el menor de los hijos de Isaí, y empieza a preguntar. Él está recién llegado, ve al filisteo y no entiende por qué nadie le está haciendo frente. Y va y pregunta entre los soldados, mira, y no va a haber algo bueno para el que derrote a este tipo, ¿qué es lo que pasa? Y pregunta y pregunta y pregunta, se busca un problema con el hermano mayor que no le agrada el que David esté haciendo esas preguntas impertinentes porque le estaba confrontando con la realidad. Y entonces vemos ahora que y estas 3 lecciones son prácticamente todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Esas 2 lecciones nos llevaron hasta el verso 31 y esta porción bíblica que nos toca en esta lección empieza en el verso siguiente, que es el 32, y lo que sucede es que tanto estuvo David preguntando entre los guerreros de Saúl quién iba a enfrentarse a Goliat, ¿verdad? Que era la pregunta, pues se lo traen a Saúl. Así termina la lección pasada. Y entonces, esta lección de hoy voy a leer el verso 32. Dice que entonces David le dice a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Fabi, ¿por qué tú te imaginas que este nene viene y dice eso frente a ese rey? Yo lo que entiendo ahí es que David dice, si nadie de estos se atreve, yo me atrevo, o sea, heme aquí, como decimos mucho, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, es lo que está diciendo prácticamente. A mí me parece como que
de mucho valor o sea que se necesita tener los pantalones bien puestos para tomar una decisión así y decir, pues mira, en el nombre del Señor, probablemente no estoy capacitado para esto, pero el Señor me va a capacitar, ¿verdad? Es como que es poner la confianza en el Señor y decir, si nadie de esto puede poner la confianza en el Señor, yo la pongo. Y que me use el Señor como entienda, ¿verdad? Para mí es una decisión no sencilla y al mismo tiempo de mucho valor y se demuestra en este momento que este muchacho estaba lleno de la presencia del Señor también, porque no lo hace sin conocimiento y sin saber lo que está diciendo. Él simplemente dice, pues mira, si todos estos le tienen miedo, yo no le tengo miedo. Yo sé con quién yo estoy. Es como que demostrando el valor que tiene de enfrentar cualquier reto y cualquier situación fuera de lo que él entiende de sus capacidades, porque puede ser que él mismo ni siquiera sabe sus capacidades, ¿verdad? O sí la sabía, pero lo vamos a ver, me imagino, un poquito más adelante, ¿verdad? Pero fuera de esas capacidades que él conocía que tenía, no sabía si iba a ganar o iba a perder, pero tenía la confianza puesta en el Señor y con esa confianza es que él decide, yo voy y lo enfrento. Es muy valiente. En efecto, ¿verdad? Haciendo un repaso de cómo terminó la lección anterior, nuestro pastor Carlos Negrón leyó una categorización que hace Leonardo Boff de cómo la gente responde ante la crisis, y David, pues de las 5 es la buena, porque dice, pues hay que responder, o sea, alguien tiene que meterle mano al filisteo. Habiendo él hecho un sondeo, habiendo él preguntado por ahí sin encontrar a nadie de los que se suponía que dieran la cara dispuesto, pues él dice, pues parece que me toca a mí. Así cuando se lo traen frente al rey Saúl, igual que Isaías cuando se ve delante del trono del Altísimo, ¿qué voy a decir? Pues heme aquí. Si a mí me toca, pues me tocó. Jesús en Getsemaní. Si me toca, pues en el nombre del Señor. Así que obviamente David es un modelo para nosotras y nosotros ante una crisis. No es el que se esperaba, pero fue el que quedó después que todo el resto de la gente pasó con ficha, y ahí dijo que sí. Yo creo que hay muchas situaciones en nuestra vida que a veces nos toca confiar en el Señor y decir que sí, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Yo imagino que en una pastoral es algo bien fuerte también, pero es una forma también de decir, pues yo tengo mis capacidades, pero con la ayuda del Señor, yo me pongo aquí, que es lo que hacen los pastores cuando se ponen en las manos del Señor. Igual cuando nosotros tomamos decisiones de estar en la junta o no estar en la junta, o apoyar a la iglesia en ciertos ministerios, pues también tenemos que levantar la mano y decir, con la ayuda del Señor estoy aquí. Entonces es una forma también de responder al Señor, ¿verdad? En este caso a la crisis, sí, ¿verdad? Pero esto también son crisis que vienen en la vida, ¿verdad? Y que te hacen tomar decisiones, y esas decisiones las tienes que tomar responsablemente. Y yo creo que es de lo que hablaba Carlito la semana pasada, del tipo de respuesta ante las crisis, de manera responsable. Claro. Entonces, bueno, yo una y otra vez, las veces que me ha tocado dar escuela bíblica, siempre regreso a este mismo tema, y lo tenemos en esta lección bien claro, que es el discernir en la vida cristiana qué es lo que me toca a mí y qué es lo que tengo que descansar en el Señor
para que se den. Y ese es un proceso, en mi experiencia, constante, porque un relato bíblico no nos va a dar la clave de cómo actuar sin que nuestra reflexión y oración nos lleve a ese discernimiento, que es un don espiritual de lo que tenemos que hacer. O sea que de esto se trata, y por eso es que yo creo que el ejemplo de David aquí es tan rico, para tratar para acercarnos a este pasaje bíblico y tratar de entender cómo fue que este nene, chamaco, adolescente, asume esa enorme responsabilidad. Bueno, y entonces lo otro que pasa lo que pasa acto seguido es que Saúl le contesta. Y Saúl le contesta: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, porque aún eres muy joven. Y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Fabiola, te pregunto otra vez. Okay. Llegas a ser tú en el lugar de Saúl. ¿Qué tú le dices al chamaquito? Muy probablemente le contestaría lo mismo. Tú estás loco. Muy probablemente uno contestaría lo mismo, porque si tú piensas, él es el guía del ejército, en cierta forma, claro. el Commander del in ejército. Chief. Entonces tú tienes la responsabilidad no solamente de que todo salga bien, sino también de la vida de ellos. Y entonces sentir esa responsabilidad y decir, sí, vete, tú sabes que lo van a matar. O sea, en tu conciencia puede caer una muerte, ¿verdad? Así que muy probablemente yo contestaría lo mismo incorrectamente, ¿verdad? Porque lo que está planteando es una fe diferente, una realidad distinta. Pero obviamente pues es un muchacho muy joven, que a lo mejor no conoce la guerra, no ha estado en estas situaciones, ¿no? Y a lo mejor por eso es que él está tomando estas decisiones de ponerse él para ir a pelear, ¿verdad? Porque nunca ha estado ahí. Entonces, no ha vivido momentos de dolor. En la guerra se viven muchas cosas que gracias a Dios a mí no me han tocado vivir, pero he visto en películas, y la verdad que nada más de verlas en películas ya no las quiero. Así que esos momentos, al no haberlos vivido, pues obviamente como rey dice, mira, tú no has vivido, papá, o sea, tú no sabes lo que es estar ahí, tú no sabes lo que es matar a alguien. O sea, no es así de fácil, tú no puedes ir. Y probablemente yo contestaría lo mismo. Muy probablemente yo lo haría, incorrectamente, ¿verdad? Porque no le das la oportunidad a alguien a fallar también. Es difícil. La verdad que la respuesta es bien difícil. Sí. Bueno, es que se cae de la mata, por lo menos desde cualquier lógica humana, que el nene no puede enfrentarse a un guerrero veterano y enorme, ¿verdad? Con toda la descripción, ¿verdad? Que le pesaron hasta la punta de la lanza y la coraza y el casco que llevaba. O sea que en un combate frente a frente no había break, ni para un guerrero que ya endurecido por los traumas de la guerra, que Fabiola lo menciona. Yo creo que tengo que hacer hincapié. La guerra es un trauma que se le ha infligido a millones de, mayormente hombres, durante miles de años. Y es una cosa que no se debe subestimar, ni lo terrible que es la experiencia, ni lo duro que es el proceso de sanar después de ella. Y yo siempre he pensado que una persona que pueda sobrevivir ese trauma u otros más,
merece mi entero respeto. Eso es tener un doctorado en la vida. Si tú fuiste a la guerra, te enfrentaste a eso y regresaste sano, usted es un campeón, de verdad. Así que pero Saúl está aplicando una lógica humana, una lógica bien coherente. ¿Sabe? Así son las cosas. Uno sabe cómo se combate y mira, contra ese individuo no va a haber esto, no va a haber break. Así que entonces vemos así que ahí tenemos, ¿verdad?, la escena montada. La respuesta de David y la incredulidad del rey. Entonces, acto seguido lo que pasa, digo, yo quiero pensar que yo en el lugar de Saúl hubiese por lo menos preguntado primero, ajá, tú vas a salir a meterle mano a ese guerrero, ¿tienes un plan? Pues en efecto David lo tenía. David tenía un plan, tenía un marco de referencia, de experiencia. O sea, era un nene, pero era un nene que tenía una destreza particular, desarrollada en el proceso de cuidar ovejas, en una situación donde sí habían peligros, habían animales fieras, ¿verdad?, que aparentemente él con su onda desarrolló la habilidad de derrotar e incluso matar bestias grandes. O sea que David, en su experiencia, en el acervo de vida que él tenía hasta ese momento, sí tenía un marco de referencia, sí había enfrentado el peligro, no estaba completamente en babia. Y tiene un arma, que es un arma primitiva. Es un arma que existió antes que los arcos y las flechas. Y que los ejércitos ya no usaban porque la piedra de la onda no llega tan lejos, no es tan mortal como la flecha. Así que no era un arma que Goliat no era algo que Goliat iba a esperar. Así que ahí hay una ventaja. Pues entonces, ahí aparentemente David convence a Saúl. Saúl dice, pues está bien. Pero Saúl sigue metido en el pensamiento normal de que si tú vas a ir a pelear, pues te tienes que proteger. Mira, coraza, espada. Chamaco no podía con todo eso. Trató. Digo, mira, no voy a bregar con esto porque me pesa demasiado y en efecto le iba a entorpecer los movimientos que iba a necesitar hacer. O sea que David estaba operando dentro de un paradigma, ¿verdad? Perdonen la palabra de domingo, ya estamos en lunes, pero él está operando en otro formato, en otro sistema operativo, otra plataforma mental, que es lo clave aquí, y es, yo creo que lo que es importante en esta lección. Así que entonces, el resto de la lección, pues los versos 41 al 44, sale Goliat, ofendido, por supuesto, ante el insulto de que le hayan mandado un nene a pelear con él, pero no razonó, ¿sabes? No pensó que a lo mejor había una trampa, y pues fue para el frente como guerrero hecho para la violencia, y pues tengo que matar, pues lo voy a matar y te voy a dar tu carne a los perros. Y tenemos entonces que
Fabián, tú podrías leer la respuesta de David, que me imagino que, no me fijé, pero me imagino que ese es el texto 45. áureo de la lección, de los versos del 45 al 47, porque Claro que sí. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él nos entregará a ustedes en nuestras manos. y ahí tenemos, ¿verdad? Ese balance. Digo, se me quedó el detallito de que David sí hizo su parte, hizo su tarea, fue y buscó 5 piedras, por si la primera fallaba. O sea, y él escogió, ¿verdad?, las del peso adecuado. Él usó su conocimiento y su pericia que a su corta edad había desarrollado para prepararse. Él no fue en blanco, sino que él fue también preparado. Lo que pasa es que no se preparó de la manera que otra gente pensaba que se iba a preparar. Pero en el enfrentamiento, David nos dice, le declara a Goliat y a nosotros que no es la piedra, no es la puntería, ni la fuerza del brazo, ni la física de la onda, sino que a fin de cuentas, lo que nos da la victoria es la mano del Señor. Amén. Porque cuando se nos agotan los recursos, ahí es que inevitablemente descansamos bajo las alas del Señor. Y reconocemos, como reconoce David en esa crisis, en ese momento, en ese punto, que es el clímax de este relato. David enfrentando a Goliat, y las estatuas que se han hecho de David, famosísimas, en ese momento preciso. De Miguel Ángel, de otro escultor, creo que de Donatello, del Renacimiento. Ese es un momento sumamente importante y que vale la pena fijarnos en él, porque él ha hecho su trabajo, él tiene la piedra, él tiene la destreza, ha decidido ir y enfrentarse a ese peligro mortal. Y habiendo hecho todo eso, él sabe que no es él el que va a matar a Goliat. Él sabe que una vez él cumplió con la parte suya, el Señor completa la obra. Y ahí es que estamos. De ahí para adelante, pues, ustedes y yo sabemos la historia. La piedra dio, la piedra tuvo un efecto mayor al que normalmente se podía esperar. Y David viene, lo remata. Obviamente el efecto psicológico en los dos ejércitos fue dramático, porque si todo el fronte de Goliat era para hacer creer a los hebreos que no iban a poder contra él ni contra su ejército, de momento, ya no está. Y los que habían estado confiando en ese machote que iba delante de ellos, de momento el machote es carne de gusano. Y los del otro lado,
sienten la liberación. Y ahí pues el Espíritu de Dios se encarga de que el ejemplo de David se multiplica y el ejército se levanta y tiene la victoria. Hay que dar gloria al Dios. Amén. Así que eso nos trae a donde estamos ahora. Y claramente estamos ante una crisis. Y la crisis la podemos nombrar pandemia, pero mi lectura personal, muy personal, pero basada en lo que yo he estado leyendo y estudiando en estos meses y a lo largo de mi vida, es que la crisis aquí no es un virus. El problema con el virus es el mismo problema con los terremotos, es el mismo problema con los huracanes. Y es que como sociedad, como pueblo, no tenemos la organización que necesitamos para enfrentar esas crisis. Lo último que nos han dicho es que frente al virus, sálvese quien pueda. Tome las precauciones, use mascarilla, sea prudente. Básicamente, la misma respuesta que hubo ante los terremotos, la misma respuesta que hubo ante el huracán, el último grande que pasamos, y la misma respuesta que ha habido ante la crisis fiscal. O sea, no tenemos un aparato gubernamental ni una sociedad, porque esto no es cuestión de un gobernante o una gobernante, esto es cuestión de que estamos en una situación. Mire, Puerto Rico le ganó el primer round al coronavirus, no nos olvidemos de eso. La gobernadora actuó bien, cerramos todo y los contagios no aumentaron en marzo y en abril. Pero ¿qué pasó? Nuestra sociedad era incapaz, no solamente la gobernadora, sino que todo, para mantener eso, teníamos que poder hacer provisión para toda la gente que estaban quedándose sin poder comer. Tenía que haber más de 1.200 pesos para cada persona, mucho más. Pero ni en nuestro país, ni en Estados Unidos hay eso. Por lo tanto, estamos cada quien como el ejército hebreo frente a Goliat. Sálvese quien pueda. Y entonces, lo que tenemos lo que nos toca hacer es de alguna manera, y yo no la tengo, o sea, yo no tengo la solución, pero lo que evidentemente para mí es necesario es que nuestro pueblo tiene que unirse, tenemos que tejer nuestras relaciones, de modo que, número uno, podamos proteger a esas personas más vulnerables en esas condiciones más precarias, que solos y solas no van a poder sobrevivir. Nuestra gente anciana, nuestra niñez sin computadoras ni internet, nuestra gente que no tiene cómo ser productiva económicamente. Y entonces, esto es Goliat. Esto no es un reto pequeño. Pero volvamos a David. David tenía una experiencia pequeña, de muchacho, pero le había servido.
En Puerto Rico hay experiencias, en las iglesias hay experiencias que podemos echarles mano y dar un paso adelante y responder como respondió David. No nos podemos, David fue valiente, no se dejó amedrentar, no escapó, no estuvo hablando de que cuando Dios venga él va a acabar con Goliat. Él investigó, vio que no había más nadie que tuviera una idea. Él sí tenía una idea. Pues parece que me tocó, pues aquí voy. Así que no hay que tenerle miedo a los peligros que son reales. O sea, los tenemos que enfrentar. Y lo otro que se me ocurre es que en el enfrentamiento entre David y su hermano mayor, y lo que ustedes y yo sabemos que pasa después entre David y Saúl, esos enfrentamientos se dan porque el acto valeroso de David, primero nada más las preguntas que él hace le confrontan a su hermano, porque se supone que el hermano mayor sea el que está haciendo, que sea el que dé el paso adelante. Y está trastocando una jerarquía en la cual él es el de abajo. Y todos y todas sabemos que después de la victoria de David hubo un problema muy grande que por poco le cuesta la vida en múltiples ocasiones, porque ese mismo acto y esa misma valentía le ganó la enemistad del rey. Porque cuando tenemos crisis, la solución de la crisis inevitablemente implica que hay que cambiar el mambo, que no vamos a poder resolver la crisis haciendo lo que hemos hecho antes, porque por eso es que es una crisis. Y entonces cambiar las cosas va a perjudicar unos intereses. Y yo no sé cómo más decirlo. En el nombre del Señor, yo espero haber dicho algo que sea de utilidad. Fabiola, rescátame. Claro que sí. Pues Jimmy, es una verdad que durante una crisis nosotros tenemos que buscar un cambio, ¿verdad? Porque la verdad es que las crisis se resuelven con cambio, tenemos que cambiar. Si nosotros, Einstein lo decía, tú no puedes resolver un problema haciendo siempre lo mismo y esperando respuestas diferentes. Si siempre haces lo mismo, la respuesta va a ser la misma. Y coincido contigo de que aquí continuamos haciendo lo mismo. Y no podemos esperar una respuesta distinta. Si siempre continuamos haciendo lo mismo, pues la respuesta va a ser la misma. ¿Y a qué me refiero con haciendo lo mismo? Si seguimos creyendo que vamos a seguir dependiendo siempre del gobierno y que el gobierno nos tiene que decir a nosotros dónde ir y dónde no ir, qué ponernos, si nos ponemos la mascarilla o no nos ponemos la mascarilla, si nos arriesgamos o no nos arriesgamos, y el gobierno tiene que estar a espaldas de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer, pues nosotros no estamos tomando responsabilidad de las cosas y estamos haciendo como hacía el primer caso que decía aquí, como un refugio en el pasado. Si yo siempre lo he hecho así, pues así lo sigo haciendo, ¿verdad? O huyendo hacia lo que yo lo sigo haciendo como yo siempre lo he hecho. Y si ellos me dicen, aunque me digan que tengo que ponerme mascarilla,
yo voy por allá al Chinchorro, aquí abajito, y me tomo mi cervecita como me dé la gana a mí. Estamos haciendo las cosas mal también nosotros como pueblo. Tenemos que responsabilizarnos también de lo que estamos haciendo. Y así como nos responsabilizamos de nuestros actos, vamos a cambiar, porque es nuestra forma de demostrar amor ante la gente anciana de este país. Este país tiene una edad promedio sumamente alta. La juventud se ha ido a los Estados Unidos. Y lo que se queda es la gente mayor, los ancianos. Y son los que tenemos que cuidar. Yo no tengo ancianos en este país, más que mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? Porque mi familia no está aquí. Pero aún así yo soy responsable por ellos también. Y tenemos que sentirnos como cristianos responsables por esos ancianos. Y no solamente cumpliendo las leyes, sino también actuando con amor hacia lo que nos recomiendan para ellos, ¿verdad? Y si hacemos las cosas diferentes, pues vamos a ver resultados diferentes. El gobierno es una guía. Yo siempre he pensado que el gobierno es como la iglesia. Todos somos iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, y en el gobierno también todos somos gobierno. Yo no estoy allá arriba diciendo las leyes, ¿verdad? Pero mis acciones también ayudan al bienestar de mi comunidad que me rodea. Y tenemos que coger esa responsabilidad también. Tenemos que ser como David. Decirme aquí, si todos hacemos eso, si todos ponemos una gotita un granito de arena, se hace un pote de... Igual como cuando pues nuestro pastor nos explica acerca de la naturaleza, ¿verdad? Del reciclaje, del reuso. Si todos ponemos un granito de arena, todos vamos a lograr un montón. Porque entre muchos se hace más. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad bien fuerte que tiene que recaer ante nosotros como cristianos y como iglesia. Porque tenemos que pensar en nuestros ancianos, tenemos que pensar en nuestro pueblo, en la gente que tiene hambre, ¿verdad? En todos los problemas que hay y tratar de nosotros como iglesia buscar una solución ante esos problemas. No es fácil, ¿verdad? Yo veía las noticias ayer que en el municipio de Trujillo Alto pusieron unas mesas con internet para que los niños fueran a hacer sus clases y no llegó nadie. Pero digo que no es fácil porque a veces esas soluciones que a veces vemos como que bien obvias y bien viables, no son soluciones alguna, porque cuando piensas, tú dices, pues eso no es su cuido, la mamá va a tener que ir a sentarse ahí, va a sentarse todo el día, el nene hace, pues no, eso no va a pasar, eso no es una solución. Entonces tenemos que tener como que pedirle discernimiento a Dios para que nos guíe en el camino correcto, dando espacios, dando lugares para el estudio de los niños, exigiendo al gobierno que se entreguen las cosas a tiempo, pues obviamente para que se logren esos objetivos. No sé, hay mucho que hacer. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer como cristiano. O sea, mi lectura es que en efecto no está habiendo una respuesta organizada desde arriba con la fuerza que requiere, ¿verdad? Esta situación. Y entonces, si la iglesia es David, o sea, creo que como iglesia nos tenemos que colocar en la posición de David, preguntar, oye, no hay nadie que le meta mano a esto. Porque a lo mejor sí hay. A lo mejor hay entidades y personas dispuestas. Yo no estoy pensando ya en términos de Puerto Rico, yo estoy pensando en el nivel comunitario donde se ubican nuestras congregaciones. ¿Sabe? Es ver quién más tiene disposición y quizás algunos recursos para actuar. A ver, nuestras iglesias son bancos en un sentido muy real de que a veces tenemos recursos económicos
Y siempre tenemos recursos humanos que pueden ayudar, que pueden disponer de tiempo, posiblemente para resolver problemas concretos para personas cerca de nosotras. Para la gente mayor que está en las inmediaciones de nuestra comunidad, una de las cosas que ha sucedido con la modernización y con el éxodo de personas que han salido de Puerto Rico, es que nuestras redes de parentesco, la gente que se supone que te cuide, puede que no esté. Y como ya las familias no son de 10 y 12 hermanos y hermanas, puede que hayan sido 2 o 3 y puede que por cosas que pasan en la vida o se hayan muerto o estén 17, como decimos. Y entonces ahí tenemos una persona vulnerable. ¿Y quién se va a ocupar de esa persona? ¿Quién se va a ocupar de esos nenes que no tienen forma de conectarse con su escuela? ¿Quién va a hacerle frente a este guerrero? Y no hay que ser una corporación multinacional, no hay que tener miles de millones de dólares para hacer algo al lado de uno. Y yo creo que ahí está el llamado a nuestras iglesias a responder bien concretamente, bien inmediatamente con la gente que tenemos alrededor. Sabemos dónde están. No vaya a ser que a 2 casas del templo haya una situación de necesidad que desconocemos. No vaya a ser que en el barrio haya un grupo de nenes y nenas que pudieran beneficiarse, que tengan necesidad de y madres y padres que no saben qué hacer con esas personitas durante todas las horas que están en la casa. Entonces, ¿qué puede hacer nuestra comunidad? Obviamente no lo mismo que se ha hecho siempre. Este guerrero no se puede enfrentar con las armas y los recursos que siempre han usado, pero puede que hayan otras cosas más viejas, más primitivas, como una ondita, que sí podamos tirar. Entonces, el hecho de que a nivel colectivo, a nivel de país, a nivel mundial, las situaciones sean tan amedrentadoras, tan desalentadoras, ahí yo creo que está la oportunidad para una respuesta de fe. Amén, amén. Así que el Señor nos lleva, ¿verdad? Nos hace un llamado como iglesia, como individuos y como comunidad a buscar el beneficio de los más desvalidos, a poner nuestros talentos en acción, ¿verdad? Como los puso David, para acabar con este Goliat, ¿verdad? Que tenemos al frente de nosotros. Y lo vemos nosotros como cristianos, no como algo negativo que tenemos enfrente y como algo que, pues, la pandemia nos está pasando y nos está acabando a todos, nos está sacando más canas, ¿verdad? Sino como una oportunidad para ayudar al más necesitado. Así que pues así nos ayuda el Señor. Hermano, el Señor les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros esta noche.